Hoy en Diálogo Abierto conocemos el trabajo de Hogar CREA, la elogiada organización de rehabilitación, recuperación y apoyo para las personas que padecen del uso de sustancias. Luis Cruz, director estatal, y Anthony Mora, director residencial del capítulo de CREA Internacional más cercano a Nueva York, nos explican por qué el programa funciona y cómo logra la reintegración de los adictos a la sociedad. Después nos familiarizamos con el trabajo de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, región noroeste. Alejandro Ramos, vicepresidente de la Cámara, nos explica acerca de las membresías y los asuntos más importantes que actualmente impactan las dinámicas y relaciones comerciales entre los Estados Unidos y México. Y para terminar, Cira Ángeles, portavoz de la Asociación de Dueños de Bases Livery, reacciona a la Ley de Reforma de Seguros para Taxis Livery y Vehículos por Encargo recién aprobada por el Consejo Municipal. ¿De qué se trata esta ley y cómo beneficia a los choferes y pasajeros? Cira nos informa. Soy Javier E. Gómez, esto es Diálogo Abierto y ya comenzamos. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosas buenas. Guaguancó, bachata, reggaetón y plena, cosas buenas. Pa' que baile la tía. Hogar CREA es una organización de rehabilitación, recuperación y reintegración comunitaria para adictos a las drogas, el alcohol y otras sustancias. Fundado en Puerto Rico, el programa ha comprobado ser muy efectivo y a través de los años se ha expandido a otros países y regiones de Estados Unidos. El capítulo más cercano a Nueva York se encuentra en Nueva Jersey, a donde pueden acudir personas de toda la ciudad. Pero, ¿cómo funciona CREA? ¿Por qué su programa es tan efectivo para combatir la adicción y las sustancias? ¿Y qué hacer si sabes de alguien que necesita ayuda? De esto hablamos con Luis Cruz, director estatal, y con Anthony Mora, director residencial de Hogar CREA Internacional, región de Nueva Jersey. Hola Luis y Anthony. Hola, buenos días. Buenos días. Un placer que nos acompañen el día de hoy. Cuéntenme, ¿qué es lo que tiene Hogar CREA que hace el programa tan efectivo para la rehabilitación y reintegración comunitaria? Yes, good morning. Voy a hablar inglés, ¿está bien? Sí, dale. All right. Our program is so effective because usually the people that give treatment are the people that have been through the treatment. So therefore, we understand the process and how to deal with residents as far as their addiction and everything is concerned. Me dice Luis que precisamente el programa funciona, el éxito de CREA recae en que los instructores, los coaches y los mentores son precisamente personas que se han rehabilitado y que han pasado por el tratamiento, o sea que entienden lo que están pasando los residentes. No, sé que el teléfono no para porque la oficina de ustedes es muy solicitada. Oye, esto fue que él trajo el de allá. Yo desconecté el de aquí, pero él trajo el de allá con él. Bueno, para que el público sepa, cuando estábamos preparando la filmación, el teléfono no paraba de sonar y le pedimos a Anthony que por favor lo desconectara y a Luis. Pero eso significa que el trabajo de ustedes no para, o sea, la necesidad es urgente. Ahora, Anthony, tú fuiste residente en CREA. ¿Podrías contarme de tu experiencia en el programa y cómo te ayudó? Sí, con muchísimo gusto. Para mí es un placer. Primero que todo, bendiciones para todos. Yo pasé por este tratamiento hace 3 años. Cuando primero ingresé a Hogar CREA, lo primero que vi fue el interés sobre ayudar a personas como entré yo. Es un programa muy efectivo porque acá se le dan el apoyo, el amor familiar que tal vez muchos de nosotros no tenemos allá afuera, ¿me entiende? Además de eso, también hay personas muy capacitadas, como dice mi director, que han pasado por situaciones que todos hemos pasado, entonces es la mejor manera de ayudar a una persona como yo. Luis, a nivel institucional, CREA se origina, que creo que significa Centro para la Reeducación de Adictos, si no me equivoco. Casa de Reeducación de Exadictos. Ok, se funda en Puerto Rico
si me puedes decir el año y también cómo CREA se ha adaptado a lo que es el tratamiento y la rehabilitación de adicciones cuando hay drogas nuevas, hay adicciones nuevas, hay asuntos sociales nuevos. ¿Cómo se han Exacto. adaptado? Hogar Crea se fundó en mayo de 1968 en el pueblo de Saint George, en Puerto Rico, en Trujillo Alto. Nuestro primer hogar es esta foto que ven aquí, la casita que fue donada por el gobernador para ese tiempo. En el 1968, pues ya hoy en día se ha expandido a internacional. Tenemos más de 160 y algo hogares en Puerto Rico. What else was his question? Aquí en New Jersey teníamos 3, tenemos 2 y en Pensilvania. ¿Y en qué otros países existen? Porque también Está en existe... Costa Rica, en Santo Domingo, en Colombia, en Salvador. Anthony, el programa de CREA exige residencia, o sea, ¿hay que vivir allá con ustedes? Sí, es un programa interno porque ellos piensan que de esa manera es la mejor manera de buscar la mejor rehabilitación. Yo conozco el trabajo de CREA desde hace como unos buenos 35 años y recuerdo que en aquella época decían que parte del éxito del programa también era que era puertas abiertas. ¿Es eso así todavía, Anthony y Luis? Exactamente, el programa es voluntariamente, no cobramos nada, no nos importa, no discriminamos religión, nacionalidad o nada. Solo lo que nosotros pedimos es si hay alguien que necesite ayuda, el deseo de cambiar. ¿Y en este momento el programa está solo disponible para hombres? Sí, aquí en New Jersey tenemos solo para hombres, pero tenemos en Pensilvania, que es el estado más cercano a nosotros, que tienen facilidad para mujeres. Usualmente cuando mujeres llaman aquí y quieren ingresar, pues lo referimos allá a Pensilvania. Y personas de Nueva York y toda nuestra área pueden llamar y pedir de ayuda. De donde sea. Es característico como parte de la rehabilitación que los residentes de CREA vayan por los vecindarios vendiendo postres, vendiendo artesanías que a veces ellos mismos hacen. ¿Cuál es la importancia de esa parte del proceso, de ir a la comunidad con un uniforme de CREA vendiendo un artículo o comida donde ellos reconocen, soy un adicto en rehabilitación y estoy dando cara, estoy tomando responsabilidad, no me avergüenzo? Bueno, crea un programa sin fines de lucro. Nosotros existimos y nos mantenemos a través de las donaciones de la comunidad y la venta de los artículos que los muchachos salen. Pero lo más importante de la venta de artículos es para orientar la comunidad, para dejarlo saber a ellos que nosotros existimos, llevando la palabra que CREA sí está aquí y ayudamos a todo el mundo. Dile algo ahí de eso si quieres. Sí, bueno, eso tiene un sinnúmero de beneficios, ¿me entiende? Porque cuando salimos, nos dan la oportunidad de salir a la comunidad, a la misma vez nos hacemos más responsables, perdemos la timidez con muchas cosas que tal vez tenemos timidez, podemos ser mejores en el talento verbal y el talento social. Nosotros como exadictos, gracias al Señor puedo decir exadicto, al inicio yo no era de las personas que me podía involucrar con nadie. Gracias a Hogar Crea y gracias a la actividad y representación, pues ahora yo puedo entablar una conversación con cualquier persona y sentirme seguro de mí mismo. Que eso son cosas que solo creo que el programa Hogar Crea nos va a dar, gracias a ellos. En este momento, ¿cómo el público puede ayudar a la organización y a los residentes? Bueno, como dije, pues Hogar Crea un programa sin fines de lucro. Cualquier aportación, sea monetaria o lo que sea, pues nos pueden llamar o enviarnos lo que sea, ¿me entiende? A nuestra dirección. Vuelvo y digo, nosotros contamos y existimos con el apoyo de la comunidad. Anthony, como residente de CREA, que ahora eres director de residencia en CREA, ¿qué crees que te dio a ti CREA que no hubieras encontrado en otros sitios? Porque hay otros programas, o sea, para este tipo de asunto.
yo soy una de las personas que he estado en diferentes programas y tengo 100% de seguridad que el programa Hogar Crea, el amor que te dan y el interés por tu vida es lo que hace a uno amarse a uno mismo y querer seguir saliendo adelante, ¿me entiendes? Nunca vi eso en los otros programas. Eso para mí es algo que identifica muy bien el programa de Hogar Crea. Gracias Luis y gracias Anthony por compartir esta información. Sé que nos tomó meses coordinar esta entrevista, pero lo logramos. Enhorabuena. Un placer. Gracias. Al regreso de esta breve pausa, Alejandro Ramos, vicepresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, región noroeste, nos cuenta cómo la relación comercial entre los dos países, o cómo está la relación entre los dos países, debo decir, y cuáles son los beneficios que ofrece la Cámara. La relación comercial entre México y Estados Unidos ha crecido en los últimos años, tanto que el país mexicano ocupa el primer puesto como socio principal de comercio de Estados Unidos. Hoy conectamos con Alejandro Ramos, vicepresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, región noreste, quien nos amplía acerca de los servicios que brinda la organización a sus socios, cómo pertenecer a esta y lo más importante en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos en este momento. Saludos, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de que nos acompañes. También nos tomó mucho tiempo coordinar este segmento, pero lo logramos. Exactamente. Como sabes, están sucediendo muchas cosas en términos de la relación México-Estados Unidos, lo cual nos ha mantenido bastante ocupados. En contexto de todo lo que está ocurriendo, Alejandro, por favor explícame de entrada, ¿qué es la Cámara? ¿Cómo le podemos explicar al público cómo funciona y qué hace? Mira, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos es una organización sin fines de lucro que de hecho tiene su origen en Nueva York. Se fundó en 1921, entonces es una asociación que tiene ya más de 100 años de existencia. Desde su creación ha tenido la misión de promover y facilitar negocios entre México y Estados Unidos en ambos sentidos, tanto empresas mexicanas que quieren hacer negocios aquí en Estados Unidos, como empresas de los Estados Unidos con presencia o con negocios en México. Y no solamente cubrimos lo que se denomina el comercio tradicional, sino también somos muy activos en áreas de promoviendo áreas y facilitando áreas de servicios, inversiones, financiamiento, etcétera. Si bien el origen de la Cámara fue en 1921, posteriormente se creó otra Cámara en Washington y a finales de los 80 ambas cámaras se fusionaron porque realmente siempre tuvimos la misma visión y los mismos objetivos. Nuestros miembros primordialmente son corporativos, empresas multinacionales, como mencionaba anteriormente, tanto de México como Estados Unidos, pero también empresas e instituciones financieras internacionales que desde esta región del Northeast, del noreste de Estados Unidos, hacen negocios con México. Lo más visible de nuestras actividades son eventos, pero también tenemos trabajo que le llamamos uno a uno con nuestros diferentes miembros en temas que son para ellos de interés. Es interesante porque existen cámaras de comercio mexicanas o mexicoamericanas que ayudan o apoyan al comerciante pequeño hiperlocal. Ya ustedes lo amplifican a nivel nacional, internacional, corporativo. Es muy interesante ver dónde ustedes entran dentro de lo que es todo el panorama comercial, industrial de la conexión México-Estados Unidos.
Es correcto. Nosotros nos enfocamos sobre todo con empresas que hacen negocios entre ambos países. Eh, Como mencionaba, este es el capítulo noreste que está basado en Nueva York, pero tenemos cobertura desde Pennsylvania hasta Maine. Pero no obstante ello, tenemos oficinas en otras ciudades como Miami, Dallas, Houston, LA, Chicago, etcétera. Entonces, realmente tenemos una cobertura nacional. Y dentro de cada oficina se cubren regiones, ¿no? Con los cuales, bueno, tenemos eventos y apoyamos a las empresas para poder llevar a cabo sus negocios. Y sé que tienen membresías abiertas y siempre están abiertos a cualquier orientación para cualquiera, además de los eventos. Ahora, Alejandro, me imagino que esta pregunta te la hace todo el mundo. Dentro de lo que está ocurriendo en el mundo, todo este asunto con los aranceles, ¿qué es lo que el público debe saber en este momento sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo Pues la mira, Cámara está respondiendo? por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que lo más importante es concentrarse en el mediano y largo plazo y también analizar cuáles son los antecedentes de dónde estamos el día de hoy. Desde que se creó el North American Free Trade Agreement, que se conoce como NAFTA, se empezó a trabajar de manera muy cercana y a existir una integración entre las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Se empezaron a desarrollar lo que se conoce como cadenas de suministro, que básicamente en lo que consiste es que se manufacturan productos en los que hay participación de los tres países o de dos países. El ejemplo quizá más claro es el sector automotriz, donde un automóvil actualmente que puede ser ensamblado en México tiene una cantidad de componentes muy significativa de partes que son producidas en Estados Unidos. Para que te des una idea, cada parte de un automóvil, digamos el motor, llega a cruzar a veces hasta 10 veces la frontera antes de que sea completamente integrado. Y eso sucede para cada una de las partes. Y al final se integran en un producto final que es el automóvil. Pero lo mismo pasa incluso en el sector de aeronáutica. Existen aviones que pueden considerarse canadienses porque la empresa es canadiense, pero tienen partes que son producidas en México e incluso se ensambla aquí en Estados Unidos. Entonces realmente son productos norteamericanos. Y esto empezó desde el año de 1994 y se ha ido integrando cada vez más esta cadena de suministro. De tal manera que al día de hoy, para poder regresar a donde nos encontrábamos en 1994 es prácticamente imposible. Ya es muy difícil decir, oye, ya sabes que estas partes que no se manufacturan en México, que se manufacturan en Estados Unidos y viceversa. Entonces, realmente eso a lo que nos lleva es que en el mediano, largo plazo vemos muy difícil que esto cambie. Podemos tener algunos retos, algunos cambios. Bueno, posteriormente a NAFTA se firmó lo que se conoce como el USMCA, que sustituyó a NAFTA e integró también nuevos temas que no existían anteriormente. Muy probablemente es lo que va a suceder ahora con la revisión del USMCA, que está, bueno, plasmada en este mismo acuerdo, lo cual debe suceder en 2026. Pero no es que se vaya a terminar, sino simplemente los países se tienen que volver a poner de acuerdo en cuáles son las nuevas reglas que se quieren integrar dentro de este tratado. Sí va a haber muchos sube y bajas, mucha volatilidad en los próximos meses antes de que se llegue nuevamente a un acuerdo, pero la verdad es que somos positivos en que creemos que lo que va a suceder es que se va a continuar con el acuerdo,
con algunas reglas diferentes que a fin de cuentas yo creo que son de beneficio para todos los países que integran el USMCA. Gracias, Alejandro, por esta información tan interesante. Definitivo, tienes invitación de vuelta para poder dialogar sobre este tema a medida que se desarrolla. Claro que sí, con muchísimo gusto. Amigos, continuamos después de la pausa. El Consejo Municipal recientemente aprobó una nueva legislación de reforma de seguros para los taxistas de bases livery y los vehículos de encargo. ¿De qué se trata y por qué era necesaria esta ley? Más, ¿cómo impacta a los choferes y pasajeros? De esto nos cuenta Cira Ángeles, portavoz de la Asociación de Dueños de Bases Livery. Hola, Cira. Hola, hola Javier, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Siempre es un placer verte. Cira, al momento de esta grabación, este asunto está fresquecito, recién aprobada la legislación. Cuéntame, ¿de qué se trata? Fíjate, en el 1998 nuestra industria sufrió un cambio significativo en los límites de liability o de responsabilidad civil, como se conoce, en lo cual se aumentó del mínimo 25.50, que es lo que se paga en máximo combinado por accidente, pero la parte de lo que se llama Personal Injury Protection, que es la protección por lesiones personales, esa parte también se aumentó $150,000, de 50 a 150, para un total de 200,000. Esto provocó que muchas compañías salieran del mercado, dejando prácticamente una compañía con el control total de la industria. Y hasta entonces, hasta ahora, hemos tenido esa situación. Dado de que ahora en este momento tenemos un asunto de insolvencia dentro de la industria con varias compañías, se está retomando el por qué pasan estas cosas y por qué no se le puso atención antes. Y necesitábamos resoluciones tanto en la parte legislativa como en la parte regulatoria, que es el Departamento de Servicios Financieros del Estado, que regula la parte del seguro, y junto con la gobernadora crearon un task force. Una de estas legislaciones se lleva al Consejo Municipal bajo el liderazgo único, y yo creo que hay que felicitar a la concejal Carmen de la Rosa y todos los concejales que se unieron detrás de ella para traer esta resolución, que lo único que hizo fue añadir costos adicionales a nuestros taxistas. ¿Cuán difícil fue el proceso de aprobar esta ley? Porque fue una ley que fue debatida. Claro, fue debatida por abogados, fue debatida por los seguros de compensación laboral de los taxistas para no restringir el beneficio que ellos pudieran recibir en caso de accidentes. Fue un análisis exhaustivo entre compañías de seguros, Liberty Fund, el Black Card Fund, para ver cuántas veces desde el 1998 agotamos los $200,000. Y lo que encontramos en general es que en el 95% de los casos no se llegaba a ese threshold o a esa cantidad. Quiere decir que todo se mantenía dentro de los $50,000. Y por esto, esta legislación fue tan importante, porque entre los concejales, las compañías de seguros, los líderes de la industria de los diferentes segmentos, tanto de las bases de alto volumen como también las bases de nuestras comunidades, logramos un balance para no quitar beneficios ni a pasajeros ni a choferes, pero ayudar a manejar el costo por póliza de estos choferes, que esto realmente representa un ahorro de hasta $500 al año. Y además, lo más importante de todo esto, que atraiga más compañías de seguros al mercado para tener cierta competitividad y que nuestros taxistas tengan opciones ahí afuera de mejores tarifas. Cira, para cerciorarme de que entiendo, y lo menciono porque esto es algo que cuando uno se monta en un taxi, ya sea livery o en un carro por encargo, uno no piensa en estas cosas, pero esto trata con los
con las protecciones y seguros de pasajeros y choferes en caso de accidente, lesión? Porque uno se monta en un taxi y no piensa en estas cosas. Correctamente. Nuestros taxistas tienen unos límites de responsabilidad civil más altos que todo el mundo. Como dije anteriormente, tú estás hablando de 25.000 a 50.000 por accidentes a las personas que estén dentro del vehículo. Estamos en un estado de no culpa, quiere decir que tú no tienes la culpa que haya pasado un accidente, por lo tanto tienes derecho a colectar si tienes lesiones personales, y eso se aumentó a 100.000, 300.000. La parte, como digo yo, de no fault, que es donde está la mayoría de fraude también, porque esto previene fraudes, no se ve que hay tanto dinero, aunque muchas veces no lo colectan, demandan de igual manera. Y el costo de defender esa demanda es lo que también muchos taxistas se han visto con sus pólizas canceladas, porque estos gastos sobrepasan muchas veces, si sobrepasan $25.000, nuestros taxistas no tienen la oportunidad de asegurarse y eso también lo saca del negocio. Quiere decir que esto es una medida a conciencia, esto es una medida que continúa protegiendo a los choferes, continúa protegiendo a los pasajeros, porque el miedo de las organizaciones también legales era de que tú estabas dejando desprotegido al chofer o dejabas desprotegido al pasajero. Esto tiene un balance perfecto. Si los datos reflejan que eran 50, pues hablamos de 75.000 por cada incidente, pero también se buscó conversar con las compañías de seguros de compensación para traer ese balance y llevarlo a 100.000. Quiere decir que todavía tenemos suficiente beneficios que son para pasajeros y choferes, y además logramos tener una solución dentro de lo que es un problema más amplio. Esto es parte de la solución y por eso vuelvo y repito, es importante que nuestra ciudadanía, nuestras comunidades entiendan lo histórico de esta legislación. Cira, dentro de todo lo que está ocurriendo con la industria de taxis livery y autos por encargo, ¿cuán importante es este asunto de la reforma de los seguros dentro de todo lo demás que está ocurriendo, los asuntos con las licencias, los asuntos con las aplicaciones digitales? O sea, es todo un panorama grande con el que ustedes tienen que lidiar. Claro que sí. Y fíjate, Javier, el problema más grande aquí es que esta industria se puede convertir en una industria no asegurable. Ha pasado con las commuter vans, los autobuses pequeños que funcionan, por ejemplo, en Brooklyn, que no pueden asegurarse y el seguro se ha convertido en una pesadilla donde tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado. Y esto se ha puesto tan difícil que ellos tienen que pagar aproximadamente unos 40 a 60 mil dólares al año por seguro. Y eso es un costo que nadie es sostenible económicamente. Cira, en el último segundito que nos queda, por favor, confírmame, ¿esta legislación necesita ratificación del alcalde? No necesita ratificación del alcalde, ya se convierte en una legislación. Luego se procederá con la Comisión de Taxis y Limusinas a crear las reglas que van a regular cuando entre en efecto. Gracias, Cira, por estos datos y acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y así hemos llegado al final del programa. Gracias por sintonizar esta edición de Diálogo Abierto. Para ver nuevamente este y otros programas pasados, pueden visitar el portal de bronxnet.org y también el canal de BronxNet en YouTube. Hasta la próxima.